Vamos a realizar el cálculo de los parámetros de estudio de la vegetación. Para ello necesitamos una base de datos en la cual se haya ordenado y validado toda la información que se levantó en un inventario forestal. Aquí tenemos un ejemplo de un campo con el nombre de las parcelas o el número de las parcelas. Y posteriormente tenemos los campos del nombre científico a nivel de individuo, el DAP y la altura total de cada individuo. Añadido a esto, vamos a tener otra columna con información sobre el género, información sobre la familia, principalmente. Los parámetros estructurales de la vegetación o parámetros de estudio de la vegetación son muy fundamentales en los estudios ecológicos, en los estudios forestales, porque permiten conocer la composición, la estructura de la vegetación. Y si realizamos un monitoreo, nos va a permitir conocer la dinámica de la vegetación. Para empezar a calcular estos parámetros, lo que vamos a hacer es generar una tabla dinámica a partir de mi base de datos original. Pues para ello, pues seleccionamos todos nuestros datos, vamos a insertar, vamos a añadir tabla dinámica. Una vez que se genera esta tabla dinámica y que hemos validado toda la información, vamos a realizar el cálculo de los parámetros estructurales, principalmente horizontales, ¿sí? Aquellos que nos dan información de cómo se distribuyen espacialmente. Por ejemplo, tenemos lo que es la densidad, tenemos la densidad relativa, que es una representatividad de una especie en relación a un conjunto de especies, la frecuencia relativa, la dominancia relativa y el índice de valor de importancia. Entonces, para calcular estos parámetros estructurales horizontales de la vegetación, necesitamos contar con la composición florística, es decir, el listado de especies con sus respectivas abundancias, como podemos ver aquí. Para obtener esta información, vamos a ir a nuestra tabla dinámica, vamos a arrastrar el campo que tenga el nombre de la especie, lo arrastramos a filas y como esta base de datos, esta base de datos que nosotros tenemos, cada fila representa un individuo. Un individuo. Entonces, el número de individuos por especie, pues va a ser fácil calcularlo. Si yo arrastro el nombre científico, en este caso el nombre de la especie, lo arrastro igualmente a valores. Automáticamente aquí me va a contabilizar, ¿sí? Me arroja un número que corresponde a la cuenta o al número de individuos que corresponden a Alnus acuminata. Entonces, yo tengo que validar esta información si es que es correcta. Por ejemplo, Alnus acuminata, me voy a mi base de datos, me dice que hay 16 individuos, vengo a mi base de datos, en mi base de datos voy a colocar un filtro, ¿sí? En este filtro voy a poner el nombre científico, voy a buscar aquí Alnus acuminata, selecciono solo Alnus acuminata y voy a contabilizar de que me está dando 16 registros o individuos de la alonso comunitaria. Entonces, de esta manera, pues, la información o la abundancia que acabo de determinar con la tabla dinámica es correcta. Esta información, pues, es la que yo voy a copiar, ¿sí? Voy a copiar toda esta información y la voy a pegar en mi nueva hoja de cálculo para calcular los parámetros estructurales. Una vez que hemos pegado, vamos a calcular la densidad. ¿Cómo calculamos la densidad? Pues la densidad corresponde al número de individuos de la especie, en este caso el número de individuos es la abundancia, dividido para un área de muestreo, el área total de muestreo. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos que el tamaño de la parcela que se utilizó fue de 20 por 20 metros. El área de la parcela fue de 400 metros cuadrados o su equivalente en hectáreas, 0,04. El número de parcelas fue 5, tenemos un ejemplo con 5 parcelas. Y el área de muestreo total o el área total de muestreo, pues no obtenemos al multiplicar el número de parcelas por el área de la parcela. Entonces, 400 por 5 nos va a dar 2000 metros cuadrados o bien en hectáreas, 0,04 por 5 nos da 0,2 hectáreas. Entonces aquí la densidad, vamos a calcularla,
como el número de individuos de la especie dividido para el área de muestreo, que en este caso fue 0,2 hectáreas. Confirmamos 0,2 hectáreas, ¿sí? Entonces, esta fórmula pues la voy a repetir para el resto de especies. De esta manera ya hemos calculado la densidad. Vamos a dejarla sin decimales, pues la densidad se refiere al número de individuos. No podemos hablar de 80,5 individuos, 80,2 individuos, sino que 80 u 81 individuos, cualquiera de los dos valores. Vamos a sacar la suma de la abundancia total, ¿sí? Para eso al final vamos a aplicar aquí la fórmula suma. Seleccionamos el resto de valores y observamos que tenemos 159 individuos. Confirmamos que existan 159 individuos. Y ahora sí, la densidad relativa, aquí es igual, voy a abrir un paréntesis porque tengo que dividir el número de individuos de la especie para el número de individuos totales de todas las especies, que en este caso sería 159. 159. Voy a registrar el valor aquí de 159. Y esto voy a multiplicar por 100. Voy a dejar únicamente un decimal. Voy a centrar esto, a darle un poco de formato. Y esta misma fórmula pues la repito para el resto de especies. La suma de todas estas densidades de relativa, pues me tiene que dar el 100%. La frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa, yo necesito la frecuencia absoluta o el número de parcelas donde está presente la especie, dividido para la sumatoria de las frecuencias absolutas de todas las especies. Para ello, vamos a calcular las frecuencias absolutas. Me voy a mi tabla dinámica. Tabla dinámica, voy a seleccionar las parcelas, el campo que tiene las parcelas, la voy a colocar en columnas, ¿sí? Una vez que ya tengo en columnas, aquí ya podemos ver, tenemos las 5 parcelas, ¿sí? Y la abundancia o la presencia de las especies en cada una de estas parcelas. Para saber el número de parcelas donde está presente la especie, pues voy a ayudarme con la fórmula contar, en donde yo voy a seleccionar los valores que están desde la primera parcela hasta la última parcela, que en este caso son 5 parcelas. No incluyo el total general. Cierro paréntesis. Entonces aquí yo puedo ver que Alnus acuminata está presente en 4 parcelas de las 5. Esta fórmula pues la voy a repetir para el resto de especies. Estos valores los voy a copiar, voy a llevarlos acá a mi tablita y aquí pues los voy a pegar, ¿sí? Voy a pegarlos a un lado, voy a ponerlos como valores. Recuerden que esto es la frecuencia absoluta. Ahora, para calcular la frecuencia relativa, yo tengo que relacionar la frecuencia absoluta de la especie para la sumatoria de las frecuencias absolutas de todas las especies. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta sumar, ¿cierto? Todas las frecuencias absolutas de todas las especies, que ha sido 65. Listo, con este valor vamos a calcular la frecuencia relativa, abro paréntesis, entonces sería igual a ¿qué? A la frecuencia absoluta de la especie dividido para la sumatoria de las frecuencias absolutas de todas las especies, que en este caso me dio 67. Es este valor. Y esto voy a multiplicarlo por 100. Dejo un decimal. Vamos a entrar. Y esta fórmula pues la repito para el resto de especies. Igual, la sumatoria de las frecuencias relativas de todas las especies pues tiene que darme un valor de 100. Dominancia relativa. La dominancia relativa pues la vamos a calcular con el área basal
de las especies. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestra base de datos original. En nuestra base de datos original, pues vamos a calcular el área basal. Primero, y el área basal la vamos a obtener del DAP. ¿Sí? El DAP en este caso lo tenemos en centímetros. Vamos a transformar el DAP a metros, porque el área basal generalmente lo calculamos en metros. Entonces, el DAP en este caso es igual al DAP en centímetros, pues para transformarlo a metros tenemos que dividirlo para 100. ¿Sí? Una vez que lo hemos dividido para 100, vamos a dejar en dos decimales, el área basal es igual 0,7854 por el DAP en metros, en este caso 0,06 por el mismo valor, 0,06. Los paréntesis de aquí. Es lo mismo que elevar 0,06 elevado al cuadrado, es lo mismo que 0,06 por 0,06. Listo, entonces una vez que hemos calculado el área basal en metros cuadrados, ¿sí? Aquí vamos a ponerle acá arriba, área basal en metros cuadrados, vamos a la tabla dinámica y esta tabla dinámica la vamos a actualizar. ¿Sí? Vamos a actualizar esta tabla dinámica. ¿Qué pasa cuando actualizamos? Si ustedes observan aquí, están todos los campos de nuestra base de datos, pero no está presente área basal. Entonces, ahora vamos a actualizar para que esté presente. Clic derecho en el área de la tabla dinámica, vamos a actualizar, vamos a los campos de la tabla dinámica y podemos observar que ya me aparece la tabla dinámica. Entonces, yo necesito el área basal de la especie. Y el área basal de la especie es igual a la sumatoria del área basal de cada individuo que corresponde a esa especie. Entonces, arrastro nombre científico, me voy a arrastrar a filas, y el área basal, pues voy a arrastrar a valores. Y aquí tengo que confirmar de que esté seleccionada la opción de zoom. ¿Sí? Si hacemos un clic en este icono, vamos a configuración de campo de valor, y aquí yo tengo algunas estadísticas para ese campo. Para todos los campos numéricos yo voy a tener esas estadísticas. En este caso tiene que ser la suma, no debería ser ni el promedio ni el recuento, sino la suma. Aceptamos y aquí ya tenemos el área basal por especie. Recuerden que el área basal por especie lo calculamos por individuo, ¿sí? Nuestra base de datos originales, recuerden que calculamos el área basal por individuo. Es la manera correcta de hacer. Estos valores, pues, los vamos a copiar. Voy a copiar por el total, que viene a ser la suma, parámetros, y los voy a pegar aquí, ¿sí? Voy a pegarlos acá. Voy a poner dos decimales, ¿sí? Este es el total. Esto viene de la suma. Vamos a poner aquí suma del área basal de todas las especies. Es el mismo valor, ¿sí? Entonces, ahora el área basal, ¿a qué es igual? Perdón, la dominancia relativa es igual, voy a abrir un paréntesis, al área basal de la especie dividido para el área basal de todas las especies, la sumatoria del área basal de todas las especies, en este caso 2,82. Voy a hacer clic aquí, pero voy a dejar como constante esta celda. Entonces, para dejarla como constante, voy a colocar antes de la letra el signo dólar y después de la letra el signo de dólar. Entonces, un enter. Perdón, aquí me falta colocar un paréntesis, ¿sí? Aquí ya me lo corrigió y voy a multiplicar por 100. Entonces, esta es la manera correcta, ¿sí? El área basal de la especie dividido para la sumatoria del área basal de todas las especies. Esta celda tenemos que fijarla como constante. Cerramos paréntesis y multiplicamos por 100. Dejamos dos decimales o un decimal y esta fórmula pues la vamos a repetir para el resto de especies. Igual, la sumatoria de las dominancias relativas pues tiene que darnos un valor de 100. Finalmente vamos a calcular el índice de valor de importancia. El índice de valor de importancia resulta de la suma de la densidad relativa más la frecuencia relativa más la dominancia relativa de
la especie o de una especie, y esto lo vamos a dividir para tres, para tener valores eh, con relación o en referencia al 100%. Damos un enter, dejamos un decimal y este valor lo vamos a calcular. Esta fórmula la vamos a aplicar para el resto de especies. Y de esta manera, pues ya hemos calculado pues los parámetros estructurales de la vegetación. Principalmente, la forma que acabamos de hacerlo ahora es para vegetación que corresponde a un bosque.